Donald Trump no quiere Groenlandia por capricho. No es una idea improvisada. No es una locura que se le ocurrió una mañana. Cada vez que Estados Unidos ha mirado el mapa del mundo en momentos de tensión, Groenlandia ha estado ahí. Silenciosa, fría, inmensa, estratégica. Y cuando Trump vuelve a ponerla sobre la mesa, no está inventando nada nuevo. Está reactivando una obsesión antigua del poder estadounidense. Si te quedas conmigo, en los próximos minutos vas a entender por qué Groenlandia no va de tierra ni de banderas, por qué esto no es una compra inmobiliaria extravagante y por qué, detrás de las declaraciones de Trump, hay una lógica de poder que se repite desde hace más de un siglo y que hoy vuelve a activarse con fuerza. Antes de entrar en recursos, bases militares o rivales globales, hay que aclarar algo importante. Esta no es una idea que Trump se sacó de la nada. En 1946, el presidente Harry Truman intentó comprar Groenlandia a Dinamarca. Antes de eso, después de la compra de Alaska en el siglo XIX, Estados Unidos ya había considerado seriamente expandirse hacia el Ártico. Y cada vez que el mundo se vuelve más inestable, Groenlandia reaparece en la conversación. ¿Por qué? Porque el poder no piensa en términos románticos, piensa en posición, en ventaja y en control. Groenlandia no es atractiva por lo que es hoy, sino por lo que permite mañana. Cuando Trump habla de necesitar Groenlandia, lo hace usando un lenguaje que puede sonar exagerado, pero que encaja perfectamente con la forma en que los estados piensan su seguridad. No está hablando de turismo ni de soberanía cultural. Está hablando de impedir que otros lleguen primero. Aquí entra el primer punto clave. No es compra, es control. Estados Unidos ya tiene presencia militar en Groenlandia desde hace décadas. La base de Pituffik, conocida durante años como Thule, no es una base cualquiera. Es una pieza central del sistema de alerta temprana de misiles, de vigilancia espacial y de defensa estratégica. Desde ahí se monitorean trayectorias, se detectan lanzamientos y se observa lo que ocurre en el Ártico y más allá. Eso significa que, incluso sin poseer Groenlandia, Estados Unidos ya entiende su valor. Entonces, ¿por qué hablar de adquirirla? Porque poseer un territorio no es lo mismo que operar dentro de él bajo acuerdos políticos. Los acuerdos tienen límites. La propiedad, no. El control total elimina intermediarios, elimina vetos y reduce incertidumbre. Y cuando un Estado fuerte piensa a largo plazo, la incertidumbre es el enemigo. Aquí conviene recordar algo que Maquiavelo dejó claro hace siglos. Quien depende de otros para ejercer su poder nunca es completamente libre. Mientras Groenlandia dependa formalmente de Dinamarca, Estados Unidos opera ahí con permiso. Y el permiso, en geopolítica, siempre es una debilidad potencial. Trump entiende eso. Y aunque su forma de decirlo sea brusca, el fondo no es absurdo desde la lógica del poder. Él no está pensando en hoy. Está pensando en un escenario donde el Ártico deja de ser un vacío congelado y se convierte en un espacio central del conflicto global. Porque eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. El deshielo está abriendo rutas marítimas nuevas, rutas que acortan distancias entre continentes, que reducen costos y que cambian el comercio global. Donde antes no pasaba nada, ahora empieza a pasar todo. Y Groenlandia está justo en medio de ese nuevo tablero. Aquí aparece la segunda pregunta importante. ¿Por qué ahora? Porque el mundo ya no es el mismo que hace 20 años. Estados Unidos ya no es el único jugador con capacidad global. Rusia y China han avanzado, cada una a su manera, en el Ártico. Rusia con presencia militar directa. China con inversiones, proyectos científicos y una narrativa clara. Se autodefine como un Estado cercano al Ártico, algo que hace unas décadas habría parecido ridículo. Y cuando potencias rivales empiezan a mirar el mismo espacio, el poder no espera a que el conflicto sea evidente. Se adelanta. Sun Tzu lo explicaba de forma simple. El general eficaz no reacciona al enemigo, se posiciona antes de que el enemigo pueda actuar. Groenlandia es exactamente eso, una posición adelantada. Por eso es un error reducir este tema a Trump quiere comprar una isla. Eso es la superficie. Debajo hay una preocupación estratégica mucho más profunda. ¿Quién controla los accesos al Ártico? ¿Quién vigila los movimientos
¿Y quién puede cerrar el paso si el mundo entra en una fase más dura de confrontación? Y aquí viene algo que casi nadie dice con claridad. El debate público sobre Groenlandia no es para convencer a Dinamarca ni a los groenlandeses. Es para enviar señales. Señales a aliados y, sobre todo, a adversarios. Cuando Trump habla de Groenlandia, Rusia escucha, China escucha, Europa escucha. El mensaje no es voy a comprar. El mensaje es esto es importante para nosotros y estamos dispuestos a tensar la conversación. Ese tipo de mensajes no se lanzan a la ligera. Se lanzan cuando un Estado quiere marcar territorio, aunque ese territorio no cambie formalmente de manos de inmediato. Y aquí entra el tercer elemento que conecta todo: el tiempo. Estados Unidos no tiene prisa por cerrar nada mañana. Tiene prisa por no quedarse atrás en 10 o 20 años. Y Groenlandia, en ese horizonte, es una pieza demasiado valiosa como para dejarla solo en manos de acuerdos heredados de otra época. Por eso Trump retoma el tema. Por eso otros presidentes lo intentaron antes. Y por eso este asunto vuelve cada vez que el orden mundial empieza a crujir. Lo que estamos viendo no es una excentricidad. Es una señal temprana de que el tablero global se está reconfigurando. Y Groenlandia, silenciosa y aparentemente irrelevante para muchos, vuelve a ocupar el centro de la escena. Cuando se habla de Groenlandia, mucha gente se queda en una palabra: recursos. Y sí, los recursos importan. Pero no de la forma simplista en la que a veces se presenta el tema, como si se tratara solo de excavar y enriquecerse. En realidad, los recursos de Groenlandia son importantes porque encajan en una batalla mucho más grande. Groenlandia tiene tierras raras, minerales críticos, uranio, hierro y otros materiales que hoy son esenciales para la economía moderna. No para joyería ni lujo, sino para tecnología, defensa, batería, energía renovable y sistemas militares. Son los materiales que hacen funcionar desde misiles hasta satélites, desde vehículos eléctricos hasta radares. Aquí está el punto clave. Gran parte de esos materiales hoy dependen de cadenas de suministro dominadas o influenciadas por China. Y para Estados Unidos, reducir esa dependencia no es un tema económico, es un tema de seguridad nacional. Trump no es el primero en decirlo, pero sí lo dice sin rodeos. Un país que depende de su rival estratégico para materiales críticos es un país vulnerable. Y Groenlandia aparece como una de las pocas alternativas occidentales reales para diversificar ese suministro en el largo plazo. Ahora bien, explotar esos recursos no es fácil. El clima es extremo, la infraestructura es limitada, los costos son altos y además existe resistencia local y regulaciones ambientales. Eso es importante decirlo porque muestra algo fundamental. Esto no va de ganancias rápidas, va de posicionamiento estratégico. Un Estado no invierte atención, diplomacia y tensión internacional en algo que solo promete beneficios a corto plazo. Lo hace cuando ve valor estructural a futuro. Groenlandia no es una mina hoy, es una reserva estratégica para mañana. Pero incluso así, los recursos por sí solos no explican la insistencia histórica de Estados Unidos. Hay algo todavía más importante: la ubicación. Groenlandia está situada en uno de los puntos más sensibles del planeta, entre América del Norte y Europa, en la ruta más corta que seguiría cualquier misil balístico intercontinental lanzado desde Rusia hacia Estados Unidos. Por eso, desde la Guerra Fría, Groenlandia ha sido un pilar del sistema de alerta temprana estadounidense. La base de Pituffik no es simbólica, es operativa. Desde ahí se detectan amenazas, se monitorea el espacio y se controla una parte crucial del cielo del hemisferio norte. En términos simples, quien controla Groenlandia ve primero. Y en el mundo del poder, ver primero equivale a reaccionar primero. Y reaccionar primero puede ser la diferencia entre sobrevivir o no. Sun Tzu lo decía de forma clara. La ventaja no siempre está en la fuerza, sino en la posición. Y Groenlandia es posición pura. No importa cuántos soldados tengas si no sabes lo que se aproxima. Groenlandia reduce esa incertidumbre. Aquí entra otro factor que suele pasar desapercibido: las rutas marítimas del Ártico. A medida que el hielo retrocede, se abren corredores que acortan distancias entre Asia, Europa y América. Lo que antes era impracticable, ahora empieza a ser viable.
Controlar o influir en esos corredores no es solo una cuestión comercial. Es una cuestión militar y logística. Significa saber quién pasa, cuándo pasa y con qué intención. Y nuevamente, Groenlandia está en una posición privilegiada para observar y condicionar ese tráfico. Ahora entendemos mejor por qué otros actores también miran la isla con interés. Rusia considera el Ártico una extensión natural de su espacio estratégico. Ha invertido en bases, rompehielos y capacidades militares en la región. No es una ambición nueva, es una continuidad de su doctrina de defensa. Para Rusia, el Ártico es una frontera viva. China, por su parte, no tiene presencia militar directa, pero juega a largo plazo. Habla de ciencia, de cooperación, de inversión. Se define como un estado cercano al Ártico. Ese lenguaje no es casual. Es una forma de normalizar su presencia en una región donde formalmente no tiene territorio. Estados Unidos ve todo eso y hace lo que cualquier potencia haría. Intenta asegurarse de que una zona clave no quede bajo influencia rival. No necesita que Groenlandia sea china o rusa para preocuparse. Le basta con que no esté firmemente anclada a su propio sistema de poder. Aquí es donde la idea de compra vuelve a aparecer como símbolo. No porque sea viable mañana, sino porque expresa una intención. Reducir ambigüedad, cerrar flancos, asegurar posiciones. Maquiavelo advertía que los estados fuertes no esperan a que la amenaza sea visible para actuar. Actúan cuando todavía parece exagerado hacerlo. Y eso es lo que muchos interpretan mal del discurso de Trump. Confunden el estilo con la sustancia. Trump habla de Groenlandia de manera cruda, casi provocadora. Pero lo que está señalando es algo que otros líderes prefieren decir en voz baja. El Ártico se está convirtiendo en uno de los escenarios centrales del siglo XXI. Por eso este tema vuelve una y otra vez. No importa quién esté en la Casa Blanca. Cuando las tensiones globales aumentan, Groenlandia regresa al radar. Y hoy las tensiones están aumentando. Así que cuando escuches hablar de recursos, piensa en dependencia estratégica. Cuando escuches hablar de bases, piensa en anticipación y control. Y cuando escuches hablar de compra, entiende que, en realidad, se está hablando de algo más profundo: asegurar el tablero antes de que otros lo hagan. Llegados a este punto, la pregunta final es inevitable. ¿Qué tan realista es que Estados Unidos, y en particular Donald Trump, consigan realmente Groenlandia? ¿Estamos ante una posibilidad concreta o solo ante una provocación estratégica? La respuesta corta es esta. Una compra formal es extremadamente improbable. Pero el control estratégico, que es lo que realmente importa, ya está mucho más avanzado de lo que la mayoría cree. Groenlandia no es un territorio cualquiera. Forma parte del Reino de Dinamarca, un miembro pleno de la OTAN. Eso significa que cualquier intento de adquisición forzada, presión militar directa o acción unilateral rompería reglas básicas del sistema internacional que Estados Unidos ayudó a construir. Y Washington lo sabe perfectamente. Por eso, cuando Trump habla de necesitar Groenlandia, no está anunciando una invasión ni un ultimátum formal. Está tensando el marco político. Está empujando una conversación que normalmente se mantiene en silencio. Y en geopolítica, empujar una conversación ya es una forma de poder. Dinamarca y el gobierno local de Groenlandia han sido claros. La isla no está en venta. Esa respuesta no es negociable en el corto plazo. Pero también es cierto que, en la práctica, Groenlandia depende cada vez más de Estados Unidos para su seguridad, su infraestructura estratégica y su proyección internacional. Aquí entra una distinción clave que suele perderse. Soberanía formal y dependencia real no son lo mismo. Un territorio puede seguir siendo legalmente autónomo y, al mismo tiempo, estar completamente integrado en la lógica de poder de otro Estado. Eso es exactamente lo que ocurre hoy. Estados Unidos ya garantiza la defensa de Groenlandia. Ya opera la base más importante. Ya controla los sistemas de alerta temprana. Ya influye en las decisiones clave de seguridad. Desde el punto de vista del poder, eso es casi todo lo que importa. Maquiavelo advertía que no siempre es necesario poseer un territorio para dominarlo. A veces basta con que no pueda actuar sin tu consentimiento. Groenlandia, hoy, encaja bastante bien en esa descripción. Entonces, ¿por qué Trump insiste en llevar la conversación al extremo de la compra?
porque el lenguaje también es una herramienta de poder. Hablar de adquisición total rompe tabúes, incomoda a aliados y obliga a todos a posicionarse. Hace visible algo que normalmente se gestiona de forma técnica y discreta, y en ese proceso refuerza la idea de que Groenlandia es una pieza crítica del tablero global. Además, Trump entiende algo que muchos políticos evitan admitir: el derecho internacional no desaparece, pero se adapta a las correlaciones de poder. No cambia de golpe, cambia por acumulación. Y quien empuja primero suele definir los límites. Ahora bien, también existen límites claros. Dinamarca no puede ceder Groenlandia sin un costo político interno enorme. El gobierno groenlandés busca cada vez más autonomía y rechaza la idea de ser comprado. Y dentro de la OTAN, una maniobra demasiado agresiva generaría fricciones innecesarias. Pero aquí está el matiz importante. Ninguno de esos límites impide que Estados Unidos logre su objetivo estratégico sin comprar nada. Puede aumentar su presencia militar. Puede profundizar acuerdos de defensa. Puede invertir en infraestructura crítica. Puede desplazar a competidores económicos. Puede condicionar proyectos mineros sensibles. Todo eso se puede hacer sin cambiar una sola frontera en el mapa. Sun Tzu lo explicaba con claridad. La victoria perfecta es aquella que no requiere ocupar el territorio enemigo, porque el enemigo ya actúa conforme a tus intereses. Groenlandia no es un enemigo, pero la lógica es la misma. Por eso, desde una mirada fría, el debate sobre comprar o no comprar es secundario. El proceso real es la consolidación de influencia, y ese proceso ya está en marcha. ¿Y qué pasa con Rusia y China? Rusia seguirá viendo el Ártico como una extensión natural de su espacio estratégico, pero sabe que Groenlandia está firmemente anclada al sistema occidental. China seguirá intentando entrar por la vía económica y científica, pero cada vez encuentra más barreras políticas y de seguridad. En otras palabras, aunque Groenlandia no cambie de dueño, el margen de maniobra para potencias rivales se está reduciendo. Eso, desde el punto de vista del poder, es una victoria silenciosa. Trump no necesita firmar un cheque ni levantar una bandera. Le basta con haber puesto el tema sobre la mesa y haber dejado claro que Groenlandia no es un espacio neutral, es un espacio disputado. Y en los espacios disputados, quien define las reglas gana ventaja. Por eso este asunto no va a desaparecer, aunque Trump deje de hablar de él por temporadas. Volverá. Volverá cuando el Ártico sea aún más accesible. Volverá cuando las rutas sean más transitadas. Volverá cuando la competencia tecnológica y militar se intensifique. Groenlandia es una pieza a largo plazo, y el poder piensa siempre a largo plazo. La conclusión es incómoda pero clara. Estados Unidos no necesita conseguir Groenlandia para lograr lo que quiere. Ya ha conseguido lo esencial. Lo que queda es consolidar, normalizar y cerrar flancos. Y cuando se mira el tablero completo, se entiende que este no es un capricho de Trump, ni una excentricidad política. Es una señal temprana de hacia dónde se mueve el mundo. El Ártico ya no es periferia. Groenlandia ya no es marginal. Y el poder ya eligió dónde quiere estar cuando el juego se vuelva más duro. Eso es lo que realmente significa este debate.